ensayista, novelista y poeta. Aquí viene a presentar, además de este, otros 3 o 4 libros. 5. ¡5! Bueno, eso, ¿Y la mayoría son suyos o todos son suyos? Todos son míos, Todos sí, son sí. suyos. Y de lo más diverso, un libro sobre Jodorowsky, uno sobre la influencia de la cultura judía en Occidente, en la cultura contemporánea, uno sobre la ballena, sobre las ballenas, en fin, hay muchas cosas. Hola. Y entonces, bueno, se los recomiendo mucho que busquen la programación, y sobre todo en el stand de la Junta de Galicia, que está por aquí cerquita, en doble L, si no me recuerdo. Bueno, él es doctor en Ciencias de la Información, historiador del cine y escritor, ensayista, novelista y poeta. Es autor de 13 libros, entre ellos el que presenta el jueves, Cuando Einstein encontró a Kafka, contribuciones de los judíos al mundo moderno, en la Junta de Galicia, y En el vientre de la ballena, ensayo sobre la cultura, que no me acuerdo de cuándo lo presentas. El miércoles con Eugenia Rico. ¿También ahí mismo? ¿En la ya no recuerdo en qué sala es, perdón. Bueno, cosa de por ahí buscar. Sí. Como editor, hizo la introducción, apéndice, bibliografía adicional y notas de Un imperio propio, cómo los judíos inventaron Hollywood, de Noel Gabler, ¿sí? Él es director de Relaciones Institucionales de la Fundación Nebrija, ¿no? Bueno, Rogelio Villarreal, él abandonó la carrera de periodismo en la UNAM para dedicarse al periodismo cultural, a la edición independiente y a la promoción cultural, y lo ha logrado, me parece que con creces. Es director y editor de una revista emblemática en la cultura mexicana, que es Replicante, pero tuvo antecedentes, La Regla Rota y la Pusmoderna. La Pusmoderna, ¿no? Grandes revistas. Bueno, es también profesor del ITESO y gran amigo de la editorial. Bueno, está aquí también Julieta Lomelí Valver. Julieta es doctora en filosofía por la UNAM, docente en la Universidad Rosario Castellanos y en la Universidad Iberoamericana en Puebla, escritora en el portal de Herder, Filosofía &Co y en Milenio Nacional. Aparte de su trabajo académico y docente, está comprometida con la labor divulgativa de la filosofía, la cultura y el pensamiento. Bueno, les recuerdo que afuera está a la venta el libro, en el stand H9 del área nacional, en la esquina del pasillo H con Avenida Novelistas, está el stand de Queriza. Ahí no solo pueden encontrar este libro, sino otros, entre otros, les recomiendo uno que está a la mera entrada, sobre la Academia Mexicana de la Historia, cuyo presidente nos acompaña aquí. Muchísimas gracias. Bueno, y adelante, por favor. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Quiero decirles que este es un breve, gran libro, de verdad a mí me conmovió mucho y ahora vamos a platicar por qué. Está lleno de sorpresas, de datos. De Antonio de Nebrija yo solamente conocía un poco lo que nos platicaron los maestros de español en la prepa, que fue el autor de la primera gramática del español, pero nada más, no teníamos mucha más información. Y en este libro pues se ve que fue un personaje tremendo. Bien, solamente la lista que hace Diego del lingüista, gramático, lexicógrafo, traductor, exégeta bíblico, docente, catedrático, escritor, poeta, historiador, cronista real, pedagogo, impresor y editor, y por si eso no bastara, fue también pionero de los derechos de autor. Una cosa de veras maravillosa, aparte es un libro conmovedor, muy sensible, en el que también se entrevera de una manera muy interesante la historia de los judíos en la España medieval, junto con la de los árabes y los demás pueblos que conformaron la España moderna. A mí me sorprendió por la gran cantidad de datos, es una investigación detectivesca para saber quién fue realmente Antonio de Nebrija, y luego nos cuentas de dónde viene Nebrija, de Lebrija, cómo es esa transposición, ¿no?, de la L a la N, que no me quedó ahí muy clara, pero es de veras una obra apasionante. Dice, por ejemplo, tiene unos datos muy, muy interesantes, como que del hebreo pasaron al español y al latín primero 4,000 palabras. Entonces estamos hablando no solamente árabe, griego, sino que también palabras hebreas, ¿no?, en este idioma que hablamos todos los días. Es autor también,
Antonio de Nebrija, de un diccionario latín-español y una gramática sobre lengua castellana, de la que estamos hablando, en 1492, que fue casualmente también el año en que se decreta la expulsión de los judíos de España y poco después también de Portugal, y lo que provoca una gran diáspora, ¿no? De que se van todos, la mayor parte al norte de África, llegan a Grecia, a Turquía, pero muchos vienen a México, muchos llegan a lo que antes era, digamos, la Nueva España, que apenas estaba en vías de conformación, llegan no solamente con Colón, que por cierto también posiblemente era de origen judío. No sé si lo mencionas, a Salvador de Madariaga, ¿no? Y en esta historia del gran caballero don Cristóbal Colón, que también hace sus especulaciones un poco a la manera de Diego, y traza sus orígenes y dice que posiblemente también era judío. Así que pues llegan aquí a América, en particular a Nueva España, pero también al antiguo Perú, a la antigua Argentina, pues un montón de judíos que también empiezan aquí a tratar de establecer reinos o ciudades independientes, escondidos de la Inquisición, un poco del alcance de esta gran mano persecutoria, y tratan de fundar ingenuamente pues el nuevo reino de León, la familia Carvajal, también de origen judío, y finalmente pues son todos perseguidos, alcanzados, procesados y desaparece todo aquello. Pero esta huella tan importante, sefardita, se quedó en el lenguaje, en la cultura, en las costumbres, en la comida, todo esto que vemos allá, por ejemplo, en el norte, en Monterrey, y no solamente allá, también aquí en los Altos de Jalisco, en algunas regiones también de Sinaloa, en Veracruz, muchas costumbres que son de los antiguos judíos españoles, sefarditas que llegaron aquí en el siglo XVI. El cabrito, por ejemplo, las tortillas de harina, las manzanas sumergidas en miel, todo eso viene de estas costumbres ancestrales, ¿no? de los judíos. Y para mí fue una cosa muy interesante, muy conmovedora leer este gran libro lleno de datos. Es una investigación detectivesca, merecería de veras una muy buena serie en Netflix, porque me acuerdo mucho que mi papá nos contaba de chicos, una vez se nos ocurrió preguntarle qué quiere decir Villarreal. ¿Por qué una villa real? Dice, bueno, efectivamente era una villa real, la fundó Alfonso el Sabio, Alfonso X, y la fundó cerca de Madrid y de Toledo, por ahí entre estas dos ciudades. Antes era antes de Ciudad Real era, ¿cómo se llamaba antes? No era una ciudad, era una villa real justamente, ¿no? Así le decían. Y pues dice, bueno, pues ahí nuestros orígenes se remontan justamente a la fundación de esa ciudad, pero también en Aljama de Toledo, la Aljama judía, aunque es una redundancia, encontramos un Villarreal en el siglo XI, quién sabe qué hace ahí, una familia de judíos que se apellidaban Villarreal, luego otra en Villarreal, en Portugal, en la raya, en la frontera entre España y Portugal, y después ahí pues pasaron a América, ¿no? Diego de Villarreal vino con Hernán Cortés, y una vez yo buscando la genealogía de un señor que se llama Daniel Villarreal, que se quedó del otro lado de la frontera en Texas, cuando Texas se independiza y se vuelve un país independiente. Allá se quedaron varios Villarreal, en esta zona de los nacientes Estados Unidos. Así que estaba yo buscando esta página genealogía y de repente dice Daniel Villarreal, éramos judíos. Digo, ¿cómo que éramos judíos? Sí, porque pues finalmente todos los judíos que vivían acá en América fueron asimilados, se volvieron católicos finalmente, aunque conservaron algunas costumbres, por ejemplo, prender velas los viernes por la noche o poner piedras en las tumbas, costumbres que se fueron quedando ahí muy arraigadas. Y bueno, leyendo esta cronología de Daniel Villarreal, pues me di cuenta de que era una rama que nos abarcaba a todos, y para mí por eso tiene unas resonancias familiares muy conmovedoras. Me gustó mucho este libro porque es como si estuviera leyendo yo una parte también de esta historia personal. Así que si quieren lo dejamos aquí por el momento para darle paso también a Julieta. Tengo aquí algunas preguntas para Diego y espero que platiquemos un poquito más con él. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, a mí me parece un librazo. Y sí, bueno, me parece muy interesante porque Diego ha hecho otros libros que tratan de rastrear esta, pues sí, influencia de pensadores, ¿no? Y de artistas a la cultura del siglo pasado, ¿no? Judíos.
y otro libro sobre Roman Polanski. Entonces, bueno, eso me parece muy, muy interesante, porque yo creo que es muy necesario evidenciar o volver visible, más que nada, una historia que en algún sentido hemos querido olvidar, ¿no? O se ha querido olvidar. Entonces, bueno, yo voy a leer algo así muy breve. No somos más que polvo de estrellas, y como escribe Carl Sagan en Cosmos, en comparación con la vida de millones de años de dichos soles, seríamos algo efímero, como criaturas fugaces que viven toda su vida en el transcurso de un solo día. Un diminuto relampagueo, uno de los miles de millones de breves vidas que parpadean tenuemente sobre la superficie de una esfera extrañamente fría, anómalamente sólida, exóticamente remota, hecha de silicato y de hierro. Bueno, y aunque frente a esas estrellas parezcamos el instante de un sueño que termina en segundos, con ellas tenemos una interconexión material, una que humanamente comprendemos en términos espanciotemporales y vitales. De ahí que entre ese cosmos que se expande y el pequeño pedazo de tierra y circunstancia que nos ha tocado vivir, entre eso que se nos muestra como monstruoso y no del todo cognoscible, y también nuestra vida finita, hay una estricta unión, lo cual significa que eso que hagamos, esta es una cita a través de Sagan, con nuestro mundo en esta época se propagará a través de los siglos y determinará de modo eficaz el destino de nuestros descendientes y su suerte si llega entre las estrellas. No solo somos polvo de aquellos soles remotos, sino que en cada breve presente que nos ha tocado vivir, también somos uno con el otro, y el otro es uno con nosotros. Cuando la amenaza de la muerte, el dolor y el sufrimiento en el rostro ajeno tortura, pienso en esa asignatura eterna que han dejado nuestros antepasados para ser vista en las noches con estrellas, pero también creo en nuestra trascendencia, en esa huella que nosotros dejaremos a los futuros, una huella inscrita en el alma humana que los antiguos dejaron en nuestro presente. Somos parte, pues, de la misma madera, una astilla de ese gran árbol que es el mundo y la humanidad. Es difícil mirar la historia sin la miopía de la corrección política. Es desgarrador mirar cómo la humanidad ha transgredido una y otra vez esa gran filosofía del universo. Es terrible mirar que en 1, 2, 5 o 20 siglos siempre la especie ha sido escindida, fragmentada en mitos raciales. La comunidad que operada, como escribiría Nancy, ha sido maquinada, convertida en una otredad, en imposibilidad de ser alienada a lo igual, por lo tanto aniquilada, suplantada por lo igual, por eso que sí es aceptable porque es mayoría, por el poder que revienta cualquier identidad particular, que mancha naciones con sangre y opera con la guerra y la muerte, cualquier comunidad. Antonio de Nebrija, ahora que lo escribe, ahora como lo ha mostrado de un modo muy documentado Diego de Moldes, fue uno de esos hombres que antes de permitir que le robaran por completo su identidad, pues tuvo que jugar con las reglas de la mismidad de su época, barajeando sus posibilidades entre la falsificación genealógica, la elucubración de sus creencias religiosas e ideológicas y sus propios hábitos. Me parece muy interesante, quiero leerles así brevemente unos fragmentos que también me parecen polémicos, ¿no? Sí. Donde Diego Moldes nos deja claro qué pasó con Nebrija, ¿no? Empezando en este sentido, que parece ser que Diego ve en las raíces judaicas, hebraicas, los orígenes un poco de la cultura española. Y eso me parece muy polémico. Y bueno, me ha gustado mucho porque, bueno, yo nunca había pensado en esa tesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, la cultura española del siglo de oro es en su mayor parte, no toda, pero sí en su mayor parte, un reflejo, un descendiente, un producto de la cultura hispano-judía. Y cabe preguntar qué tenía en común toda esta gente. Tenían en común, él está hablando de la comunidad intelectual, ¿no? O sea, que es muy particular, ¿no? Y sigue siendo todavía muy particular la comunidad intelectual porque, pues en algún sentido eran los que empezaron a divulgar la cultura, empezaron a hacer cosas con el lenguaje, ¿no? En este caso Nebrija también, y parece ser que todos esos grandes intelectuales de la época de Nebrija, siglo de oro, pues eran nuevos cristianos, ¿no? Lo cual quiere decir que eran pues judeoconversos, ¿no? O sea que finalmente eran judíos, pero para sobrevivir a la Inquisición y a todo lo que estaba sucediendo,
porque siempre los han querido aniquilar, eso es una verdad, tuvieron que cambiar, ¿no?, completamente ahí sus hábitos y decir, pues, que eran nuevos cristianos, ¿no? Entonces, bueno, sigo. ¿Qué tenían en común todos ellos? Pues que estudiaban, que leían mucho, que escribían mucho, que valoraban la comunicación escrita, la educación y los libros. No podían tener una educación judía y libros judíos, porque los mataban. Pero leían y estudiaban todo lo que estaba a su alcance. Esa gente que meditaba, que miraba lo que tenía delante de los ojos y que tenía un compromiso para mejorar el mundo en cuanto pudiera y de la manera que pudiera. La vida la tomaron en serio. ¿Cómo podrían portarse de una manera más judaica estos hombres y mujeres en un país en el cual el culto y las costumbres judías llevaban a la hoguera? Se trata también de un grupo que sufría discriminación cada vez más exagerada, una discriminación contra la cual no hubo otra protesta o apelación que confeccionar documentación para demostrar que no descendían de quienes descendían. Vivían, si no manejaban el hebreo o salían de España, sin contacto con la cultura sefardí, porque era peligroso, sin saber lo que había sido y hasta dónde había llegado. También vivieron en aislamiento los unos de los otros, porque no sabían lo que acabo de mantener, que constituían los cristianos nuevos una buena parte o una mayoría de los intelectuales del país. Y vivían también en un ambiente de hostilidad oficial y rutinaria contra los judíos, quienes, según se recordaba a menudo, habían matado a Cristo y no lo aceptaban como el Mesías. Otra de las cosas muy interesantes que mencionas tú, que también me parece polémico. Bueno, primero esto. Muy polémico. Muy polémico. En el caso de los siglos de Nebrija, 15 y 16, se ha llegado a afirmar que el 80% de los escritores de nivel medio eran cristianos nuevos, o sea, judíos o judeoconversos. Es decir, hijos, nietos o bisnietos de judíos, de judeoconversos o conversos, de anusim, forzados, de marranos o criptojudíos, cristianos conversos que practicaban el judaísmo en secreto. Hay otra cosa que me parece muy interesante en toda esta narrativa, digo que a mí me gusta esa idea, ¿no? Que parece ser que, no sé si es una idealización, un romanticismo de lo judío, pero no, es muy bonito, nada, sí. Que me gusta esta idea de que finalmente estos intelectuales, ¿no?, pensaban en el legado que iban a dejar, ¿no? O sea, que tenían esta visión mesiánica, o sea, no estaban viviendo para el presente, lo cual es algo muy bonito, más allá de ser o no judío, más allá de ser no intelectual. Ellos pensaban como que lo que estaban haciendo iba a tener una huella, ¿no? Iba a haber una trascendencia hacia los demás, hacia lo otro. Y para ello, pues, no importaba si tenían que renunciar a su religión y a su condición judía, ¿no? Y me parece interesante eso porque lo relacionas con el tema de que tenían finalmente como dentro de su idea, ¿no?, de su utopía, esta idea mesiánica, ¿no? Claro. Que para ti, que me encantaría que nos contaras un poco más, que para ti tienen que ver con lo judío, ¿no? La idea del Mesías, el Mesías no ha venido, ¿no? Los judíos creen que el Mesías no ha venido, entonces ellos adoptan esta idea de, pero está por venir y nosotros también tenemos como esta idea mesiánica. Entonces, eso es muy bonito, más allá del tema, más allá del tema de si lo hacían o no por esta idea como de no ha venido el Mesías, sino por una iniciativa propia, pero creo que era más, ¿no?, por un tema de iniciativa propia, porque finalmente si estás escondiendo tu identidad, ¿no?, tienes que dejar huellas, signaturas por ahí en el universo, ¿no?, para que pues las estrellas las vean los futuros. Y bueno, me ha encantado tu libro y quisiera leer los otros. Gracias, Diego, y ahorita varias preguntas tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes, a Rogelio y a Julieta por estar aquí apoyándome sin haberme conocido en persona hasta este momento, y especialmente a la FIL de Guadalajara, a Marisol Sulz y a la Xunta de Galicia, al consellero de Cultura, Educación y Universidades y a la subdirectora xeral do libro, Cristina, que está ahora en otro acto abajo en el stand, por invitarme a presentar mis libros en México, no solo este, sino, como decía
el compañero también los anteriores. Este es el penúltimo, y si me permitís, antes de entrar en el tema de Nebrija, voy a explicar muy brevemente qué diablos hace un historiador de cine escribiendo un libro sobre el siglo XV, ¿no? Porque puede parecer una osadía, una temeridad, ¿no? Porque yo mismo lo pensaba cuando lo escribía, ¿no? En la Feria del Libro de Frankfurt, a donde fuimos a presentar el quinto centenario de Antonio Nebrija, que era una serie de obras, que tengo aquí el folleto, ¿no? En donde 15 entidades españolas participaban en unas 200 actividades en todo el mundo, no solo en España, en 20 y pico países, y participaron pues todo tipo de escritores, intelectuales, historiadores, etcétera, ¿no? Quiso la casualidad que hace cosa de 4 o 5 años, cuando yo trabajaba, que ya no trabajo en la Fundación Nebrija, ahora estoy en otra, de director institucional de otra entidad educativa, pero cuando estaba en esa institución, pues la comisión decidió, no sé si de forma algo temeraria, porque soy un poco despistado, decidió que yo fuese el coordinador de todas las actividades, con lo cual tenía que coordinar a 3 ministerios, 3 universidades, 5 ayuntamientos, Televisión Española, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que me tuve que ver obligado per se a tener que leer todo lo que había sobre Nebrija y sobre la época, ¿no? Como yo acababa de publicar un libro que ahora se acaba de traducir al inglés en Nueva York, que era Cuando Einstein encontró a Kafka, Contribuciones de los judíos al mundo moderno, que era un trabajo de 20 años de investigación, pues enseguida enlacé mis intereses investigadores con los laborales o profesionales que tenía en ese momento, ¿no? Y cuando pensé en hacer un artículo, me ocurrió algo que me ocurre a veces, me ha ocurrido también con otro par de libros, que siguió creciendo, tengo tendencia a escribir demasiado rápido y no conseguía parar, ¿no? Y entonces llegó un momento que dije, hombre, pero si tengo ya 100 páginas, no puedo hacer un paper, ¿no? Un artículo, porque esto es demasiado extenso para una revista científica. Y se dio una doble casualidad, que el presidente de la comisión, que es un académico octogenario maravilloso, que se llama Juan Gil, que es el mayor latinista que hay en España, hermano de un helenista también recién fallecido, y es una persona que lee textos en latín y en griego y es capaz de distinguir si el texto es bizantino, del siglo I o del VIII, ¿no? Es un sabio. Y entonces yo no me atreví a publicar el libro y se lo entregué un día. Estábamos en una comisión y le dije, mira, he escrito esto, a ver qué te parece. Y yo pensé que, claro, lo leería y diría, esto es un disparate, no tiene base científica, no se sostiene, ¿no? Y al contrario, me llamó, me dijo que le parecía una idea maravillosa. De hecho, me dijo que es probable que si hubiese escrito el libro un historiador especializado en la época no hubiese conseguido encontrar las claves para unir todas las piezas del puzzle y escribir el libro que has escrito, ¿no? Y no solo eso, sino que me dijo que lo prologaría para defenderlo entre sus pares académicos de las 23 o 24 academias de la lengua española que hay repartidas en todo el mundo, incluida por supuesto la mexicana, a través de la SALE, que se creó aquí en México en el año 51, y bueno, presentó el libro en la Biblioteca Nacional conmigo y con la directora, y luego lo hemos presentado también en congresos de hispanistas en Suiza y en otras localidades. Cuento esta anécdota para explicarle a los que estáis aquí que a qué se debe esto, ¿no? Esta osadía de meterme en un tema sin ser ni filólogo, ni historiador, ni latinista, que era lo que era Nebrija, ¿no? Hice lo que básicamente hace todo el mundo cuando no sabe algo, que es leer a los que saben más, ¿no? Esto que parece una perogrullada es mi máxima vital que me enseñó mi abuelo, que es siempre rodéate de personas mejores que tú, ¿no? Que es la única forma de mejorar. Y es lo que intento hacer. Yo estoy aquí rodeado de estas personas maravillosas y no lo digo por halagarlas, sino porque es mi razón de ser desde pequeñito. Mi gran amigo, que es la persona que mejor me conoce junto con mi mujer, que es Alejandro Jodorowsky, con el que hablé el otro día, me decía que en otro libro en el que colaboró, que la cultura era muchas cosas, pero que la única razón de ser de la cultura era la curiosidad, ¿no? Y me dijo exactamente, y está en un libro mío, que sin curiosidad no podría existir ninguna forma de cultura, ¿no? Porque es lo que existe en todos nosotros desde que éramos muy pequeñitos y estábamos con nuestros padres y nos enseñaban a caminar y a hablar, ¿no? Esto enlaza con Nebrija, porque Nebrija lo que hace, y voy a intentar resumirlo de una forma muy difícil, porque no quiero resumir mi libro, sino el concepto de lo que supuso Nebrija para la cultura occidental, no solo para la cultura hispánica, ¿no? O panhispánica. Nebrija regresa de Bolonia en el año 1470
como ustedes saben, es la primera universidad del mundo y fundada fundamentalmente para formar a gente del mundo del derecho, la teología, entre otras ramas, ¿no? Y él va con una beca, camuflado, ¿no? Porque no podía decir que era de origen judío converso, y cuando regresa se da cuenta que la educación estaba mal planteada, ¿no? Y cambia todo el sistema educativo primero de Castilla y luego de toda la península ibérica, y después, a través de un libro que fue un bestseller en toda Europa, que se llama Introducciones Latinae, que es un librito muy pequeñito de bolsillo, como el que me acaba de dar a Rogelio suyo. También escuché, perdón, el inciso a los gringos, a los yanquis, que el libro de bolsillo lo habían inventado los ingleses en el siglo XVIII. Y yo he visto libros de bolsillo del siglo XV en muchas bibliotecas. Estas cosas que nos intentan los anglosajones imponer, ¿no? Bueno, básicamente este libro, del cual hay 203 ediciones en 50 y pico países, revoluciona la enseñanza del latín. ¿Qué ocurre? Para acceder a las demás materias, la única forma de cultura que existía en la época era el latín. Esto lo sabe cualquier historiador, ¿no? Y lo que hace Nebrija es utilizar el marco del latín como método científico, como si fuese una especie de protofilólogo o protoacademia, para desentrañar las demás disciplinas. Y hablo de cosmografía, de medicina, de derecho, de teología, por ejemplo, la Escuela de Salamanca para los viajes de Colón al Nuevo Mundo. En fin, cuando empieza a desarrollar todo este proceso, se da cuenta de que no existe una gramática de la lengua castellana. Y como el castellano se está expandiendo por otras partes de la península ibérica y también del norte de África, no de América, porque aún no se sabía que se iba a descubrir América, en 1487 le presenta a la reina Isabel la Católica, le presenta una propuesta de creación de una gramática de una lengua vulgar, ¿no? Que escribe en Zalamea de la Serena, en Extremadura. Y esta gramática pasa totalmente desapercibida y no tiene ningún éxito. Durante la vida de Nebrija, lo que le hace, digamos, destacar al nivel de lo que entonces era Erasmo, que se anticipó un poco cronológicamente a él, es que se convierte en el mayor latinista de toda Europa en su tiempo, ¿no? Hay un aspecto también, antes de entrar en el tema de lo que dices, de la identidad, que me interesa mucho, que quería dejar, porque luego voy a olvidar de decirlo cuando entremos ya en materia sobre el tema judío y toda la polémica, que no la voy a aludir, que es que también se ha dicho, y aquí en México también, y lo comenté también en Lima y en otros sitios, que los españoles en los siglos XVI, XVII y XVIII habían, en el proceso de expansión y conquista, habían eliminado las lenguas indígenas y que se recuperaron en los siglos XIX y XX. Empíricamente, científicamente, eso es completamente falso, es justo al revés. Los misioneros lo que hicieron fue traer las gramáticas que llamaban el Antonio por Nebrija, que son gramáticas latinas, y también los diccionarios bilingües, latino-español, español-latín. También el primer diccionario que se imprime en Barcelona, catalán, latín-catalán, se basa en uno de Nebrija que hace Fraile Busa. Y bueno, 300 y pico lenguas amerindias, que se dice pronto, lenguas indígenas. Cuando éramos pequeños le llamaban precolombinas, pero ahora ya no se puede decir lo de precolombino. Las lenguas indígenas o amerindias se preservan gracias, porque el 90 y pico % eran ágrafas, se preservan gracias a las gramáticas latinas que traen los españoles y que se basan todas en Nebrija. Y no solo las de las Américas, también las de las lenguas de Filipinas, como el tagalo y otras, que se imprimen en Macao portugués, y otras lenguas. Incluso hay gramática, la primera gramática del japonés se basa en una gramática de Nebrija que se imprime en el siglo XVIII en China, ¿no? Es decir, la globalización ya existía antes de que nos contasen esta milonga, esta historia global, ¿no? Bien, y ahora voy al tema de Nebrija, que es muy sencillo. Lo primero que me hace clic para pensar que Nebrija era de origen judío, de las 7 cosas en las que catalogué mi investigación, que luego se convirtió en libro, es la alfabetización, literacy, como dicen los americanos,
Casualmente yo conocí a Harvey Graf, que es el mayor especialista en la historia de la alfabetización en Estados Unidos, y animado por Harvey seguí investigando sobre los procesos de la alfabetización de hombres y de mujeres, y esto es muy importante. Y ahí llegué a la primera conclusión, que si queréis podemos comentar luego, de que era prácticamente imposible que una persona que no pertenecía ni a la nobleza ni al clero estuviese alfabetizado de esa forma en varias lenguas desde edad muy temprana, ¿no? En esa época lo que llamamos ahora la universidad se llamaba studium, y los studium equivaldrían a lo que era aquí la preparatoria o el bachiller. Se empezaba entre los 13, 14, 15 años, depende del nivel de desarrollo formativo del niño. No estaba regulado de forma como ocurre en las sociedades modernas, pero más o menos entre los 13, 14 años Nebrija va a Salamanca a estudiar y ya sabía latín, ¿no? Entonces empezamos a analizar diferentes procesos y nos dimos cuenta que en lo que era la Lebrija, donde nace Antonio de Nebrija, que no se llamaba así, se llamaba Antonio Martínez de Calejarana, pues había un porcentaje desproporcionado de conversos, ¿no? En los estudios de demografía y alfabetización en la península ibérica en la época, prácticamente las personas que no eran parte, como digo, del clero ni de la nobleza y se dedicaban a profesiones que implicaban saber leer y escribir, eran judíos o árabes. Como los árabes los habían expulsado, en el caso de Lebrija, 150 años antes de que naciese Nebrija, pues solo quedaba una posibilidad, ¿no? No hay ninguna prueba documental, además, de que Nebrija fuese de origen cristiano viejo. Y ustedes me preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver? ¿A quién le importa, no?, que fuese de cristiano viejo o cristiano nuevo? Ahora no tiene ninguna importancia, pero en la época tenía muchísima importancia porque el acceso a las profesiones estaba limitado y se empezó a limitar producto de unas olas de racismo brutal, de antisemitismo, judeofobia, como lo quieran llamar, en función del contexto, que empiezan precisamente, como has mencionado, con la creación de la Inquisición, la más antigua del mundo en Bolonia, precisamente, que previvió hasta el siglo XIX y arrancó en el siglo XIII, la llamada española, o mejor dicho castellanas, de la época en la que precisamente está desarrollando Nebrija sus primeros textos, que es la década de 1480. Y bueno, lo que pasó en 1492, tú has mencionado lo de Colón, por supuesto no creo que fuese ninguna casualidad, ni yo ni muchos historiadores, y es una tradición que se remonta también al siglo XVII, ¿no? Esa prácticamente imposible coincidencia de los tres factores, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, me refiero al descuento de América o la llegada de Colón al Nuevo Mundo, mejor dicho, como la primera gramática que unifica y codifica una lengua y evita su dispersión, y la expulsión de los judíos. Digo que está totalmente relacionado porque los viajes a América no los financiaron los reyes católicos, los financiaron banqueros judíos y banqueros conversos, ¿no?, con nombres y apellidos, y eso está en el Archivo General de Indias en Sevilla y se puede consultar. En fin, esto es un poco el contexto que les quería contar en este clima de histeria colectiva que se produce en diversas ciudades de Castilla y de Aragón en esa época. Pues muchos judíos se tienen que ocultar y convertir. Hace poco me decía un catedrático de Salamanca que mi apellido, que es Moldes, venía de las casas de moldes que conversos habían montado en la zona de donde probablemente habían nacido los abuelos de Miguel de Cervantes, que también eran conversos, que son los Montes de León, en la frontera entre lo que ahora es León, Zamora y Galicia, ¿no? Y no es descabellado pensarlo, ¿no? Por lo que les decía, las mujeres cristianas eran todas analfabetas, todas, salvo excepciones muy puntuales relacionadas con la Iglesia, que no tenían descendencia, y los hombres muy poquitos sabían leer y escribir en esa época, ¿no? De hecho, casi todas las profesiones que existían ya en la época que mencionabas, Alfonso X el Sabio, hasta hoy, se hacían con conversos, precisamente por su conocimiento de varias lenguas, ¿no? En fin, esto es un poco una introducción general, y ahora, si queréis, ya pasamos a un diálogo y no me enrollo con una especie de conferencia que les va a dormir a todos ustedes. Gracias. Entonces, si queréis, no sé, preguntar algo o hablar pues sobre... Una cosa que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el cariño, la devoción, la pasión de muchos escritores, intelectuales por la cultura judía. Tenemos el caso de Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no? Sí. Que él decía que le hubiera encantado ser judío, pero no sabía si lo merecía, ¿no? Una cosa así. Sí. O Jean-Claude Milner y este gran estudio que tiene sobre el judío de saber, por qué se dedicaban a leer, a investigar,
conversión también casi mágica, ferviente de Rafael Cancinos Asens, ¿no? Cuando descubre que había un sefardita en sus antepasados y se convirtió inmediatamente al judaísmo y se convirtió en un experto también, ¿no? Primo segundo de Rita Hayworth. Exactamente, Cancinos, sí, que también era de origen sefardí. Exactamente. Sí. ¿Y por qué de Lebrija a Nebrija? Sí, bueno, es curioso, no lo he dicho, pero me contactó el director de comunicación de Cemex, Francisco Lebrija, desde Monterrey, porque él ha empezado una investigación con su apellido y ha conseguido demostrar a un Diego de Lebrija sevillano de principios del siglo XVI, y está convencido que esa reconstrucción que Francisco, que quería estar aquí pero no ha podido venir desde Monterrey, ese antepasado suyo que lleva a los que tú mencionabas al estado de Nuevo León y a otros también de ahora Nuevo México y demás, pues que era un nieto de Nebrija. Es muy difícil probarlo porque una de las cosas que hacían los conversos era destruir las pruebas, evidentemente, para no ser reconocidos, ¿no? Entonces la tradición era oral, no se mantenía por escrito. Parece una paradoja en el pueblo del libro, en un pueblo que se basa en la escritura, pero bueno, esta es una digamos, constante en todas las genealogías judaicas. Hay un matiz que quiero recomendarles también, un libro, si van al stand de Gedisa, en la planta de abajo, que se llama Marranos, de Donatella Di Cesare, que es maravilloso, más finito que el mío, por si les asustan los libros muy extensos, pero de un calado filosófico muy superior a mi libro, en donde ella lo que hace es que explica algo muy difícil de definir, que lo ha mencionado Julieta, que es la cuestión de la identidad, ¿no? Pensemos que existe la tradición de la cultura occidental, que es básicamente cristiana, incluso para los que somos agnósticos y laicistas, es cristiana, nos guste o no, y con unas minorías judías, ¿no? Y luego también la aportación árabe, por supuestísimo, y demás. Pero ella dice que existe no el otro de la otredad, que es, digamos, el comprender al otro, ¿no? Que eso es la verdadera multiculturalidad, sino del otro. Y ella dice que existe una tradición que arranca en esta época y va hasta Spinoza y a muchos otros, y llega hasta el siglo XX, llega hasta Carl Sagan, que has mencionado, y a muchos judíos europeos que emigran a Estados Unidos, también a México y a Canadá y demás. Y es muy interesante porque viene a decir que tenían una personalidad extendida y al mismo tiempo tenían esa huella, esa especie de vamos a decir, como impregnado en su genealogía, en sus padres, abuelos y bisabuelos, esa obsesión mesiánica, ¿no? El hacer algo por los demás. La educación y la cultura van ligados, esto es una obviedad, ¿no? Y la educación en el fondo es un legado, ¿no? Porque alguien cuando se dedica su vida, yo soy hijo de profesores, se dedica a la educación, está haciendo algo por los demás y a futuro, ¿no? Está trabajando para la posteridad. En el fondo también es una forma mesiánica de entender la realidad, ¿no? Cuando un colectivo oculto y estigmatizado y perseguido durante más de 400 años, y perseguido me refiero en la hoguera, ¿no? Tiene que recurrir a estas argucias, surge un problema que es cómo se conocen ellos entre ellos y cómo se reconocen a sí mismos, ¿no? Y esa es la gran cuestión del siglo XXI, que es la identidad, ¿no? Las identidades múltiples, la multiculturalidad y cómo lo enfocan, ¿no? En el libro como digo, lo recoge mucho mejor que yo, pero en el caso de Nebrija me parecía que era muy oportuno porque él es un moderno, es realmente el introductor de la modernidad en la península ibérica, no el único, pero sí el que más huella dejó. Y lo que me sorprendió cuando desarrollé todo esto es que incluso en España era muy desconocido, ¿no? Excepto evidentemente si eres un historiador de la lengua, ¿no? Que para ellos es como, no sé, como si hablas de fútbol y hablas de Leo Messi o de Cristiano Ronaldo, todo el mundo sabe quiénes son. Pues que con Nebrija pasaba un poco lo mismo, ¿no? Era como una especie de Leo Messi de la disciplina, que lo sacabas de la disciplina y la gente de a pie no sabe quién es, como si sabe quién es Erasmo de Rotterdam o Cristóbal Colón o yo qué sé, o cualquier otro personaje histórico, Napoleón, que está ahora de moda, ¿no? Por la película, digo. Entonces, lo que me interesaba del libro era también que las personas que lo leyesen se cuestionasen la propia identidad de lo que significa la cultura hispánica, ¿no? La cultura de la lengua española a través de un lingüista, entendiendo que, como dice Chomsky, nuestro pensamiento es lingüístico, ¿no? Porque el pensamiento no lingüístico, según él, otros estarán en contra, los que estén en contra de la Universal Grammar, el pensamiento no lingüístico no es pensamiento, son sensaciones, percepciones, sentimientos, etcétera. Pero, según dice él, lo que nos hace humanos
es el lenguaje, en este caso el nuestro, el alfabético, pero hay otras formas del lenguaje, y entonces es muy pertinente el pensar cómo la persona que, insisto, codifica y construye nuestra lengua 110 o 15 años antes de que se publique el Quijote, para que se haga una idea, es decir, bastante antes de la explosión de los siglos de oro, que yo digo que son 2 y no 1, pero bueno, tiene una importancia capital, ¿no? Por muchos factores, otros que no me da tiempo a mencionar aquí, pero que exceden por completo al contenido del libro. No sé si quieres comentar algo, Julieta, sobre esto. Bueno, a mí me gustaría igual abrir el diálogo, porque nos quedan como 20 minutos al público, por si tienen alguna pregunta o comentario. Estaría padre escucharlos. ¿Cómo? ¿Nada? Ok. Esas 4.000 palabras, esas 4.000 palabras, bueno, primero de todo, felicidades por el libro. Muchas gracias. ¿Esas 4.000 palabras proceden del hebreo o son a través del latín? Llegan al latín, ¿verdad? No, llegan desde el hebreo. Bueno, Nebrija participa en la Biblia Políglota Complutense. La Biblia Políglota Complutense, de la que luego se aleja por el cardenal Cisneros, como saben ustedes, es el primer libro cuatrilingüe y políglota de la historia, impreso, me refiero, en latín, en griego, en hebreo y en arameo, que son las lenguas de la Biblia, ¿no? Lo que hace Nebrija es rastrear como mal hebraísta, y eso también es otra de las pruebas que me llevan a suponer que es de origen judío, es que los hebraístas generalmente eran conversos, y él no hay prueba de que lo fuese, o eran judíos, evidentemente, y él no era judío, porque él era cristiano, era católico. Entonces, cuando empieza a estudiar todo esto, descubre, por ejemplo, palabras como tabita o talita, ¿no? Desde la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata, la Biblia fue evolucionando y los copistas fueron cometiendo errores muy grandes, ¿no? Tabita y talita significa chica, y gacela, que no tienen nada que ver, ¿no? Y claro, simplemente una mala transcripción o un deterioro por el uso del tiempo, la erosión o lo que fuese, la humedad de una palabra puede desvirtuar la verdad de la Biblia, y en esa época la Biblia tenía una fuerza de ley, ¿no? Entonces Nebrija se enfrenta como exégeta a los defensores de la Vulgata, ¿no? A los que defendían la lengua latina como la verdad de Dios, ¿no? Pero la Biblia no está escrita en latín. Está escrita, como sabemos, en hebreo, el Antiguo Testamento, un poco en arameo y en koiné, en griego, el Nuevo Testamento. Por tanto, lo que hace Nebrija es profundizar en eso. Él detecta, y esto está registrado en discípulos suyos en Alcalá de Henares, más de 10.000, que se dice pronto, ¿no? Decían que era un mal hebraísta. Y digo, pues para ser un mal hebraísta, detectar 10.000 palabras en hebreo que estaban, él dice, corrompidas, es decir, que estaban mal traducidas, son muchas palabras y significa que estaba muy desvirtuada, ¿no? Y este proyecto pues le lleva a interesarse sobre todo en los últimos 30 años de su vida, desde 1492 hasta 1522, en el estudio del hebreo. Y eso también me lleva es una de las 7 o 8 aspectos que desarrollo en el libro. El mayor especialista en el Nebrija hebraísta se llama Carlos del Valle, tiene ahora 87 años y lleva pues la friolera de 50 años estudiando el asunto, y él me pasó las fuentes de esta parte, ¿no? Pero no son las únicas, hay muchísimas más. Como decía antes, la única forma de profundizar en algo muy abierto es consultar a los verdaderos expertos, que yo no lo soy, insisto, aunque pueda parecerlo, no lo soy. Pero sí, es muy interesante el asunto de la exégesis bíblica, porque en la época, insisto, condicionaba hasta el derecho. Como siendo usted historiador, pues claro, sabe que perfectamente que condicionó toda la vida de la época, ¿no? Y Nebrija fue muy valiente porque se enfrentó a la Inquisición, sufrió un proceso inquisitorial espeluznante además, y se enfrentó al inquisidor general, y se salvó de milagro porque cambiaron al inquisidor, y había una lucha entre, digamos, la versión más progresista o más, hoy diríamos de izquierdas, pero entonces esa expresión no tiene sentido, y otra más, digamos, conservadora, que eran los dominicos, y bueno, ganó la versión del cardenal Cisneros, que era el patriarca de España, y al nombrarse el cardenal inquisidor general, pues el proceso se quedó encoado y desapareció, no tuvo continuidad. Pero piensen ustedes, hay un ejemplo muy curioso, que es el de Luis Vives, que Hispania non place, decía una carta a Erasmo, ¿no?, en latín,
que se marcha con 20 y pico años de Valencia y no volvió nunca a España, nunca volvió a pisar España, ¿no? Cuando se descubre que era de origen judío, lo intentan reclamar para que vuelva a la corona de Aragón. Y como se niega, él estaba viviendo, no sé si recuerdo si en ese momento en París o en Suiza, no recuerdo ahora, pero lo que hacen es exhumar los restos de su madre y los queman en plaza pública. Fijaos en el nivel de escarnio y de vileza y de mala fe, ¿no? Es decir, había un odio realmente visceral para hacer algo así, ¿no? A mí me dan ganas de llorar solo pensar en eso, de la mala uva de quitar los huesos de una persona ya muerta y quemarla solo para que el resto del pueblo viesen. Dice, los judíos estos no pueden... es tremendo, ¿no? Entonces, claro, el miedo era real. Entonces, el hecho de que no haya pruebas documentales, paleográficas, quiero decir, de su origen judío o no judío, es de pura lógica. El listado que hay al principio del libro, que está sacado también de otro historiador, de autores de origen judío españoles y también de novohispanos o mexicanos, es extensísimo y es que si empiezo a leerlo nos da aquí la noche, pero es que realmente habría que preguntarse al revés, ¿quiénes no eran de origen judío, ¿no? Quitando Quevedo y pocos más, prácticamente todos, ¿no? Góngora, no sé, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, es que no sé, la lista, como digo, es casi interminable, ¿no? Yo nada más tengo una pregunta final. Sí. No sé. ¿Cuál es la diferencia? Porque tú has mencionado como patos, como mesiánico, ¿no? Entre eso y pues la compasión, el Cáritas también cristiano. ¿Cuál sería digo, es algo que me estoy preguntando todo el tiempo, porque también hay un poco eso. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la verdad que no sabría responder a la pregunta. Yo no, en todos mis libros intento evitar la política y la religión. Sé que es difícil porque está impregnando la vida cotidiana, pero intento un enfoque, yo que soy, como digo, laico, laicista y agnóstico, de ir a lo mollar y al centro de las cosas. Sí es cierto que hay una sensibilidad distinta, porque no es lo mismo construir una cultura, una civilización en base a que el Mesías ya ha existido y ha sido crucificado, y la historia que todos conocemos bíblica, ¿no? Del más allá, y de si te portas bien irás al cielo, si te portas mal irás al infierno, todo esto, y eso tiene relación directa con la caridad, evidentemente con la bondad hacia las personas, que una cultura que es mesiánica, es decir, que cree que tiene que hacer cosas para que el Mesías llegue, ¿no? Eso te genera, yo creo que, y eso se ha estudiado muchísimo, ¿no? Freud lo llamaba el autoodio, ¿no? Sigmund Freud, en el sentido de que te genera cierta ansiedad, ¿no? Hay una especie de voluntad de estar siendo continuamente, lo que llaman los Yankees work in progress, ¿no? De estar siempre en actividad continua. Joseph Steiner también lo menciona mucho, esa mentalidad que está en la educación judía, incluso en el judaísmo laico o secular, no solo en el religioso, que Carl Sagan has mencionado también, ¿no? Que no está en la cultura católica de ningún modo, ¿no? No sé si te he respondido, pero creo que es muy distinto el acercamiento que tienen hacia la cultura los judíos de la que lo tienen los no judíos. Sí. Un aplauso al que inició un poco socarrón, porque les vengo a anunciar que ya se acabó el tiempo. Entonces, muchas gracias por... Brevísimo. Los lexicógrafos, filólogos y gramáticos dicen que el libro más importante para el idioma español, después del Quijote, es la gramática. Claro, sí, sin duda. Bueno, no lo he dicho, pero las demás gramáticas, todas, la inglesa, la francesa, todas partieron de la Nebrija y son muy posteriores, ¿no? Entre unos 40 y 100 años posteriores. Es decir, que fue pionero a nivel mundial, no solo a nivel español. Muy bien. El libro está aquí a la venta, el autor está aquí. Si quieren platicar más con él, que les tenga el libro. Excelente. Buenísimo. H9, el Estado de Felisa. Ahí se pueden encontrar también un libro sobre el Santo Oficio Imperial, un libro breve de Fernando Charavitaro, que también lo recomendamos.